Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Dylan fue torpe al intentar tomar los archivos de la presentación. Naturalmente sufrió una herida leve. Baran no quiere despedir a Dylan. Cian envuelve la muñeca de Dylan. Del otro lado, Arun ve a Jasmine. Sin embargo, su comportamiento divertido lo delata. Evita incluso convencerse a sí mismo de que está enamorado. Por otro lado, Dylan le dice a Baran que eres como un analgésico natural. Mientras tanto, Cian llega a la sala de estar. Dice que vendó la muñeca de Dylan y agrega que estará bien. Baran le dice a Dylan, no me dejes sin ti. Dice que no me hagas vivir con este miedo. Mientras tanto, Zebair llama a Dylan. Dice que no puede ver la tabla de inventario. Dylan dice que reuní todo en un solo archivo. Dice al final del archivo. Zebair dice que sí y cuelga el teléfono. En la mesa, el señor Kudret invita a Kader a la mesa. Dice que tú también te has convertido en miembro de esta familia. Dice que ahora tu lugar está de nuestro lado. Mientras tanto, Azade dice que no hay salsa en la mesa, trae la rosa. Kudret hace un tono de voz áspero. Azade dice que es un hábito. Rose quiere levantarse. Sin embargo, Frat quiere evitarlo. Dice que lo traeré. Kudret pronuncia un discurso. Tardaron en avisarnos. Sin embargo, dice, creo que es correcto que se casaran. Dice que la base de la familia es el amor. El fermento de estos dos amantes es completo. Kudret dice que la próxima semana tendremos una boda digna tanto de ellos como de nosotros. Aunque Gul dice que una simple celebración es suficiente, otra chica pura se une a nuestra familia Kudret. Dice que se lo merece. Cian dice que tomemos una foto familiar. Cian dice que el postre favorito de Baran y Frat está hecho. Él pregunta ¿qué? ¿Debería haberme casado yo también? Baran dice que en realidad es hora. Azade le encontraré una chica de Mardin. Dice que es una niña digna de nuestra familia. Cian dice que está bien si no como postre. Mientras tanto, Zebair vuelve a llamar a Dylan. Baran dice que no puede llamarte así de inoportuno. Frat dice que yo me encargaré. Baran lo aprueba. Frat llama a Zebair. Dice que Dylan tuvo un accidente menor. Agrega que no está disponible. Él te llamará cuando sea conveniente. Baran piensa en el accidente de Dylan en la cama. Baran existe desde hace un tiempo. Veo lo falta de sueño que estás. Dice que estás bajo estrés. No te estoy diciendo que no trabajes. Pero no se preocupe por la mala educación de otras personas, dice. Frat ayuda a Gul en la cocina. Luego hace café. Tómalo, marido mío, dice. Frat dice buen trabajo. Gul dice, no podría imaginarme tomando un café así sin tener un miedo secreto. Frat, te lo dije. Dije que compartiríamos nuestro café primero y luego nuestra vida. Baran pide una respuesta a Dylan. Dylan dice que no puedo obtener ayuda de usted para mejorar. Dylan se despierta al día siguiente. Dice que los ojos de Baran están hinchados. Dice que no dormiste. Baran dice que tenía miedo de lastimarle la mano. Dylan dice que primero use el baño. Baran dice que no debería haber dormido. Dylan dice que si quieres puedo pasar, tengo una reunión de todos modos. Por otro lado, está al lado de Frat Gul. Frat dice que siempre hay obstáculos frente a los amantes. Pero lo lograremos, afirma. Dice que miren cómo Baran y Dylan pusieron a prueba su amor. Mientras tanto, Kader llega y dice que la sala de estudio está lista. Frat dice que está bien, hermana Kader. Él también dice buenos días y se va. Por otro lado, Arun también piensa en Jasmine. Recuerda la situación que se encontró frente a ella. Mientras él murmura para sí mismo, llega Jasmine. Dice que pensé que tu problema era mío.
Sin embargo, también estás luchando contigo mismo. Él dice, creo que tienes el gen de la lucha. Sabia y Zebair llegan a la mansión para la reunión. Cuando Baran ve la fea actitud de Zebair, cancela su propia reunión. No me gustó tu informe, Zebair. Dice que prepare sus próximos informes con más cuidado. Dylan dice que no te vi regresar conmigo. Sabia envía a Dylan. Le dice a Zebair que los informes de Dylan son muy profesionales. Frat también dice que no es deber de Dylan preparar un informe. Zebair se perturba cuando ve la actitud de apoyo de Frat y Sabia. Baran ve a Dylan triste y le pregunta si pasó algo. Azade llega a la cocina. Le grita a Kader. Dice que quiero café. El poder escucha lo que está sucediendo. Paguémosle a Kader su seguro de empleo y su salario. Dice que tienes grandes derechos, pero que será mejor que no trabajes. El destino dice que no hay necesidad de esto. Kudret dice que el tiempo pasa, no quiero que te canses aún más. Kader dice que déjeme preparar el café de la señora Azade. Él pregunta, ¿debería hacerlo por ti también? Kudret dice que lo hagas tú mismo y tomemos café juntos. La reunión ha terminado. Todos abandonan la mansión. Cuando Zebair se va, Baran lo detiene. Dice personalizar la fricción en la vida empresarial. De lo contrario, diría que no se metan con Baran Aga, no con Baran Karabey. Baran dice, supongo que no podrías aceptar que hayamos terminado el trato. Él lo llama personalización. Tal como dice Zebair, significa que estoy en el camino correcto. Baran Aga está perturbado, dice. Él dice que no te preocupes, que será tu turno también. Por otro lado, mientras Yasmin y Zebrille hablan, mencionan a alguien llamado Mert. Al escuchar esto, Arun se enoja mucho. Él piensa, ¿quién es este Mert? Justo cuando Zebrille pregunta por él, Zebdet grita. Dice que contestes el teléfono, Arun. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.